Lección número 14 de la serie Una lección de fe, que se llama Moisés, una Pascua de fe, así se llama. Moisés, una Pascua de fe. Y precisamente hoy que estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, viene muy bien traer esto a nuestra memoria, una escritura que posiblemente la hemos leído y que seguramente hoy nos va el Señor a hablar otra vez para recordarnos todo ese plan de salvación que Dios desde la antigüedad anunciaba a los hombres a través de esas vivencias en el caso del pueblo de Israel allí en Egipto, que para ellos todavía no conocían de qué se trataba, pero que era sombra de lo que después vendría. Lo importante no era la sombra, sino la persona. Y en este caso, ese Cordero Pascual representaba o era la sombra de Jesucristo, que sería sacrificado para perdón de pecados y para libertad de los que lo hacían. Este pasaje o esta lección que vamos a estudiar hoy en Hebreos capítulo 11, versículo 28 y Éxodo capítulo 12, es uno de los pasajes que contienen una gran cantidad de simbolismos que anuncian en una forma perfecta la venida de Jesucristo. Entonces yo quisiera sugerirles que pongan mucha atención para que no nos perdamos en el camino y podamos ubicar la razón de los momentos que vivieron ellos allá en Egipto y nosotros vivimos aquí presentes, toda esta bendición que Dios ha traído a nuestras vidas. En el Antiguo Testamento es como sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo dice en Colosenses 2:16, por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie los juzgue porque todas esas cosas son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo estaba enseñando, inspirado por Dios, que todo el Antiguo Testamento de alguna manera es una sombra, como de un cuerpo que se proyecta cuando es iluminado por una luz. Hebreos capítulo 11, vayamos ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 28. La palabra del Señor nos dice de esta manera: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. No los tocase a ellos. Ahora vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 12 y allí vamos a desarrollar nuestra enseñanza de esta mañana, que se llama, ¿cómo se llama? Moisés, una Pascua de fe. Una Pascua de fe. Lo que ellos hicieron en la Pascua es solo una imagen borrosa de algo que iba a suceder cientos o miles de años después en la vida del Mesías. Muestra la salvación de Dios por medio de ese Cordero Pascual, y es la primera vez en la Biblia en el que directamente aparece en manos del hombre el sacrificio de un cordero que muere y que por medio de su sangre ese hombre o el que presentaba esa ofrenda podía obtener libertad y vida. Es la primera evidencia clara de lo que Jesús haría cuando vendría a este mundo. Sería bueno preguntarnos primero, ¿qué tiene que ver la fe con esto que solamente es una fiesta o una celebración? Dios anticipó previo a la salida del pueblo de Israel de Egipto
la última plaga. ¿Se acuerdan que ya habían pasado 9 plagas terribles? Y la última, que era la que determinaría que Faraón dejara ir al pueblo, y era la muerte de todos los primogénitos de las familias de Egipto, y también el primogénito de los machos de los animales en la casa de los egipcios. Esa muerte era anunciada sobre la tierra de Egipto, y dentro de esa tierra de Egipto pues también había hebreos. Eso significa entonces que si ellos no hacían lo que Dios estaba a punto de mostrarles, ellos también morirían, de manera que también se requería de los hebreos obediencia al mandamiento o a la instrucción que Dios le había dado a Moisés para el pueblo. Dios no los forzó para ninguna forma, porque era en obediencia a lo que ellos podían mostrar y fe para creer que lo que harían podía salvarlos. Si en los dinteles de las puertas, vamos a leer primero entonces Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en este 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestros calzados en vuestro pie, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y no habrá mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es lo importante, mis hermanos. Dios nos está diciendo, y a través de este pasaje que acabamos de leer, que Dios haría esta gran maravilla en su pueblo. Instrucciones que Moisés tenía que comunicar con claridad, y el pueblo, recibiéndola, debería obedecerla paso a paso. La solución que estaba dando el pueblo para ser salvado era la cosa más ilógica, que no cabe en la mente del hombre el poder entender cómo es que la sangre pintada en el dintel y en los postes de la puerta podía salvarlos. Ellos ya habían visto 9 plagas terribles que pasaron a los egipcios.
Y si Dios había anunciado la muerte de los primogénitos, aún de todas las bestias también de la tierra de Egipto, ellos sabían que también estaban en peligro si no obedecerían. Y sabían también del poder que Dios tenía para ejecutar lo que les estaba diciendo. Entonces lo que Moisés anuncia como medio para salvarse era lo más ilógico e irreal que pudieran haber imaginado. Sangre untada en el dintel, en las columnas de la casa, en la puerta. Por eso Hebreos 11:28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruyera a los primogénitos no los destruyese a ellos. Y aquí es donde entra la fe. ¿Qué es la fe? Fe es creer algo que no tiene ninguna evidencia que pueda funcionar o que pueda suceder. Eso es fe. Moisés creyó que la solución que Dios les estaba dando era la única, aunque para ellos era totalmente irrazonable, pero era matar un cordero, untar su sangre en la puerta y estar quietos, esperar la salvación de Jehová. Tan ilógico parece lo que Moisés está recibiendo, lo que Dios está diciendo como medio para salvarse, como más o menos comparando algo así como tú estás en la playa con tu familia y mucha gente está divirtiéndose, los niños están jugando, haciendo castillos de arena, las familias están ahí todos contentos. De pronto tú empiezas a sentir que debajo de tus pies empieza a estremecerse, a temblar. Y cuando tú levantas la cara, la vista al mar, tú ves por allá pues una ola gigantesca de 20 metros de alto que va a llegar a ti en unos 10, 15 segundos, y entonces tú inmediatamente buscas a tu familia, la gente empieza a correr, se empiezan a aventar y todo mundo corre. Y muy similar a lo que Moisés escucha, tú oyes una voz que te dice, oye, agarra ese paraguas que está allí y mete a toda tu familia. Cuando el tsunami pase sobre ti, a ti no te va a hacer nada. ¿Tú creerías eso? ¿Tú qué harías? ¿Cuál voz? Mejor le corro. Claro. Veamos entonces, ¿dónde entra la fe? Creer en algo que no hay ninguna evidencia de que pueda funcionar o que pueda suceder. Eso se llama fe. Moisés mete a todo el pueblo dentro de ese paraguas, y cuando viene la muerte de todo primogénito en toda la tierra de Egipto, los brinca. Eso es lo que significa Pascua, pasaj, brincar, saltar. Cuando el ángel de la muerte vería la sangre en el dintel y en la puerta, él pasaría a la otra casa donde no hay sangre en la puerta. Entonces en la casa de los hebreos no habría muerte, pero en las casas que no había esa sangre, entonces sí moriría el primogénito. Cuando tú vas a predicar como lo hiciste esta semana con estas personas por quienes oramos, y tú les dijiste, Jesucristo es el único que te puede salvar, vente. Es como decirle, vente debajo de este paraguas para que seas salvo. El Cordero Pascual es el único que nos puede salvar. Es un ejemplo de fe increíble que tuvo Moisés. De todas las fiestas de Israel, la fiesta de la Pascua era la más importante que había. Para los hebreos, solo fue una muestra terrenal y provisional. Sin embargo, para nosotros, esa verdad espiritual y permanente que hay detrás de la Pascua es para nosotros, para la iglesia. Terrenal y temporal para ellos, pero espiritual y permanente para nosotros. Nosotros como iglesia vivimos en una Pascua interminable, una Pascua espiritual a través de la sangre del Hijo de Dios. Ellos lo hacían una vez al año, nosotros lo hacemos
todos los días del año. Nosotros no vivimos una Semana Santa, nosotros vivimos una vida santa, apartada para Dios. Nosotros somos una iglesia entonces que vivimos todos los días una Pascua interminable. En el versículo 1 de Éxodo 12 empieza la palabra, la escritura a decir, Jehová habló a Moisés. ¿Jehová qué? Habló. Entonces no se le ocurrió a Moisés eso que les dijo al pueblo, sino que fue por instrucción de Dios. Jehová habló a Moisés. Este mes os será, versículo 2, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, había adoptado las costumbres de los egipcios, toda la vida normal de los egipcios era ya parte de ellos también por 400 años. Entonces cuando Dios los está llamando a salir fuera, les está más o menos diciendo que este sería un nuevo florecimiento, un nuevo comienzo. Y por eso les dice, este mes os será principio de los meses. Algo así como para nosotros el mes de enero, que nos avisa de un nuevo año, nuevos planes, nuevos propósitos, nuevas cosas. Así Dios quería para su pueblo también un nuevo comienzo. El día 10 del mes de Nisán, el pueblo tenía que elegir un cordero, porque la Pascua se celebraría el día 14, 4 días después. ¿Por qué Dios ordena que el cordero sea escogido el día 10 para ser sacrificado el 14? La tradición judía enseña que ese espacio de 4 días tiene 2 objetivos. Primero, en esos 4 días hay una evidencia o una muestra de una elección anticipada del Mesías. El padre de familia escogía el cordero, lo llevaba y lo introducía a su casa y lo trataba como si fuera miembro de esta familia. Lo alimentaba, lo cuidaba, se generaba con la familia como un tipo de identificación para que cuando lo mataran, pues no solamente vieran un animal que están matando, sino que creara un lazo entre los miembros de la casa y el cordero. Lo interesante de esto es que cientos de años después, en un mismo día, 10 de Nisán, el pueblo de Israel iba a presenciar cómo Jesucristo iba a entrar a la ciudad, a la casa de Dios. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, en el versículo 28. Lucas 19, 28 dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús es la casa de Dios.
Y la casa de Dios estaba viendo cómo el Cordero Pascual era escogido anticipadamente e introducido a la casa de Dios. Un hombre muy estudioso llamado Alfred Herdegen enseña que una de las principales costumbres judías dentro de la Pascua era que del pueblo entraba una persona que representaba a su familia con un cordero, y entraban por grupos, por bloques. Y en la fila, cuando llegaban al altar donde iban a sacrificar al animal, al cordero, también se formaban los sacerdotes con su lebrillo, para que en cuanto degollaran al cordero, el sacerdote ponía abajo el lebrillo para recolectar la sangre. Entonces, mientras hacían todo esto, en la Pascua, todo el pueblo de los levitas, juntamente entonaban cánticos y cantaban los salmos 113 al 118. Hablaban y respondían, había una interacción entre ellos en los cantos. Y en los últimos 5 versículos los sacerdotes cantaban y el pueblo respondía como una interacción. En el último cántico, la última estrofa de lo que ellos cantaban eran precisamente lo que el pueblo está cantando aquí cuando Jesús está haciendo su entrada triunfal. ¿Cómo dice allí? Dice, toda la multitud de los gentiles de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos sin saber, toda la multitud de los discípulos, sin saber que este es el canto que los levitas cantaban mientras se ofrecía el sacrificio. Qué interesante. Jesús está haciendo su entrada triunfal a su casa, a Jerusalén. Vamos a Salmo 118. Salmo 118, versículo 26. Dice la palabra de Dios, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Está significando, preparen al cordero para el sacrificio. Cuando Jesús entra a la ciudad, a la casa de Dios, la gente lo recibe con ese mismo cántico. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente tenía palmas, dice la escritura que leímos, tendían los mantos y cantaban con gran voz este mismo cántico. Estaban dando la bienvenida sin saber proféticamente al verdadero Cordero de la Pascua. El Cordero estaba entrando a la casa de Dios como muestra de una elección anticipada. Es asombroso que la gente cantara ese mismo cántico que los levitas cantaban para recibir a Jesús en el Cordero de la Pascua. Moisés entonces, por medio de la fe, al tomar ese cordero e introducirlo a su casa, estaba hablando proféticamente de la elección de Jesús, de lo que estaba sucediendo ese día, que la gente tendía sus mantos al piso, y Jesús hacía su entrada triunfal a Jerusalén montando en un pollino de asna. Era la misma escena del Cordero entrando a la casa para morir por los pecados de la gente y saltarlos, Pascua de la ira de Dios. Ese era el primer objetivo, una elección anticipada. El día 10 del mes de Nisán vas a escoger el Cordero y lo vas a introducir a tu casa para que lo sacrifiques el día 14. ¿Cuál era el otro objetivo? El padre de familia
teniendo ese cordero en la casa, donde se desarrollaba cierto relación afectiva de la familia con el cordero, el padre tomaba al cordero en esos 4 días y lo examinaba minuciosamente. Le revisaba su boca, le revisaba sus orejas, que no tuviera manchas, lo veía cómo dormía, lo veía cómo andaba, si no andaba renco o manco, si podía ver bien. Tenía que ser un cordero perfecto. Y esos 4 días antes de su sacrificio, el padre de familia tenía ese deber de examinarlo para que estuviera listo, perfecto para el sacrificio. Después del día 10 del mes de Nisán, en el que Jesucristo entra a Jerusalén, sucedió exactamente lo mismo. Los fariseos lo toman y comienzan a escudriñarlo para tratar de encontrar falta en él, para tratar de encontrar pecado en él o en algo que se contradijera, pero no encontraron ningún pecado. El veredicto fue: Jesús era el Cordero perfecto. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 14. Aquí está hablando Pilato ya cuando Jesús está siendo sentenciado a muerte. Dice, y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole, ¿qué? Dice ahí, interrogado, habiéndole escudriñado, habiéndole checado, ¿qué dice? Habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusan, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Veredicto: Jesús es el Cordero perfecto, el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, ideal para ser sacrificado y su sangre pudiera limpiar y salvar a su pueblo. Volvamos al libro de Éxodo capítulo 12 en el versículo 6 y dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta palabra, que parece simple, contiene en esencia el Evangelio. Moisés estaba enseñando que todo el pueblo iba a matar al Cordero. Entonces no lo mataron ni los romanos, no lo mataron ni los hebreos, ni los fariseos, ni los saduceos. A Jesucristo lo asesinó nuestro pecado. A Jesucristo lo asesinamos nosotros todos. Nuestras mentiras, nuestros odios, nuestros rencores, nuestro corazón perverso, nuestro corazón malo, pensamientos malos, contrarios a Dios, nuestras acciones malignas asesinaron a Jesucristo. Porque dice ahí, y lo inmolará toda la congregación. ¿Desde cuándo estaba anticipado esto? Y también este pasaje enseña que ya no tenemos por qué vivir más en Egipto. El Señor ya nos ha liberado. El Cordero ya fue muerto. Su sangre ha sido una fuerza, y su sangre ha sido completo y ha sido untada en la puerta de la casa, donde hay libertad ahora y no hay más por qué vivir en esclavitud en el pecado. Versículo 7 de Éxodo 12 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tomarán de la sangre y lo untarán en los 2 postes y en el dintel de la casa en el que lo han de comer. La señal de la sangre en la puerta de cada casa de los hebreos
era una muestra visible de la fe que había dentro. Nuestra función como iglesia es que tu vida y mi vida sea una evidencia física para el mundo de la fe que hay dentro de nosotros, en nuestros corazones. La sangre en la puerta no solamente era un símbolo de libertad, por otro lado, sino que era una declaración de guerra para todo Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto tenía 4 dioses principales, pero uno de ellos tenía la figura de un humanoide, de cuerpo de hombre con una cabeza de carnero. Imagínense entonces ustedes viendo los egipcios a los hebreos que estaban degollando al cordero. Ellos estaban siendo afrentados, retados, estaban siendo enojados, era una blasfemia para ellos ver eso. Era una declaración de guerra a todo Egipto. Por otra parte, Dios enseña que la marca de la sangre no debía estar por el lado interior de la casa, sino por el lado externo. ¿Qué significa esto? Que nadie podía marcar la puerta de su casa desde adentro. Tenía que salir para pintarlo de afuera y luego cruzar la misma puerta que la había marcado, y ahí también habla de la fe, porque entonces cada hombre que tenía que pasar por debajo del umbral de esa puerta, a través de la sangre que él había sido puesto ahí en el dintel y que era símbolo de protección, es lo mismo que ahora la sangre de Jesucristo hace a nosotros hoy, nos limpia de todo pecado. Al cruzar esa puerta que es Jesucristo, nosotros al cruzar esa puerta, la sangre que está untada allí nos limpia y nos hace libres. Esos hombres tenían que creerle, tenían que confiarle su vida y la vida de su familia únicamente a la sangre del cordero que estaba pintada en la puerta. No tenían ninguna otra forma para protegerse. Ellos no estaban allí encerrados dentro con espadas, con lanzas o con piedras o con palos o cuchillos. Ellos tenían que confiar totalmente su vida y la de su familia en la sangre del cordero pintado por la parte de afuera de la puerta. Es lo mismo que nosotros hacemos el día de hoy. Cuando creemos en Jesucristo, le estamos confiando nuestra vida y la vida de nuestros hijos a que esa sangre va a ser suficiente y que no necesitamos hacer nada más. Ha sido suficiente para limpiar todo pecado del hombre cuando éste viene en arrepentimiento, buscando perdón y buscando salvación. Cada padre introducía a su familia dentro de esa casa, así como Dios tiene que estar dentro de... Todos tienen que entrar dentro de este pacto como la familia que este hombre metía. Nadie que quisiera salvarse podía hacerlo fuera de su casa. Tenía que entrar también a este pacto, a este señorío y a este gobierno para que pueda ser salvo. Imaginemos un poquito esta escena. La familia simplemente se encerró, se sentó a comer el cordero pascual, mientras afuera se escuchaba el lamento, el llanto, la angustia, se escuchaban el clamor de las familias egipcias porque se acababa de morir el primogénito de su casa. Y todo primogénito de los animales también estaba muerto. En esa noche de silencio, por todo el país de Egipto se escuchaba el llanto, el lloro. Y eso es terrible. Pero la casa, la familia dentro, está libre y está salvo. Esa es la gran bendición que Dios nos ha dado a nosotros hoy, que habiendo confiado nuestra vida en la sangre pintada en la puerta, podemos ser libres y podemos ser salvos.
y que no hay ninguna otra manera de salvarse. No son las tradiciones, no son costumbres, no son ritos, no son religiones, no es nada más que la sangre de ese Cordero Pascual que puede librarnos de la muerte. Si hay un clamor, si hay un lamento realmente terrible, es comparado con el clamor de un padre cuando tiene que enterrar a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque esto es contra naturaleza. Los hijos van a enterrar a sus padres. Ya los padres crecidos, adultos, también se van y los hijos los entierran. Eso es normal, pero cuando un padre tiene que enterrar a su hijo, es un desgarre de corazón terrible. Y eso es lo que había en el pueblo de Egipto, mientras que en la casa había libertad. Ellos estaban comiendo el Cordero Pascual, asado, pero libres y salvos. Qué enorme diferencia, ¿verdad? Escuchar eso en toda la tierra de Egipto estremece la piel y debió haber sido algo muy terrible escuchar todo eso en esa noche silencia que estaban viviendo ellos, escuchando todo eso afuera, voltear, ver a su familia y ellos están salvados. Cuando el ángel bajó a la casa de los egipcios, nada ni nadie podía detenerlo. Lo único que podía detener es la sangre pintada en la puerta. Lo único que puede salvar al hombre es la sangre de Jesucristo. Y es suficiente para el pecado más horrible que el hombre más perverso pueda cometer si en arrepentimiento busca ese perdón. Es suficiente el Cordero Pascual. Algo que debemos notar también aquí es que Dios no ordenó a que se pusiera sangre también en la parte de abajo de la puerta. ¿Sí? Nada más en los postes y en el dintel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los hebreos entraban, ellos no podían pasar por encima del sacrificio de Cristo, porque esa sangre simbolizaba el sacrificio. Ninguno de nosotros estamos por encima del sacrificio de Jesucristo. Ninguno de nosotros estamos por encima de la suficiencia de Jesucristo. Si queremos entrar en su pacto, tenemos que pasar por debajo y someternos en obediencia al gobierno de Dios. Amén. Versículo 8 en adelante. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en fuego. Eso quiere decir, lo comerás todo el carnero, la carne asada, comerás los panes sin levadura y también comerás las hierbas amargas. Y no solamente lo sabroso, no la espaldilla o las piernas, también las entrañas. También hacen la parte agradable, pero también la parte difícil. El Evangelio, mis queridos hermanos, incluye una parte difícil y una parte agradable. ¿Sí? No podemos comer solo un pedacito de bendición, no podemos comer solamente una poquita de provisión o un pedacito de protección. No, tenemos que comerla todo. Los momentos amargos, los momentos duros, los momentos ásperos, los momentos difíciles, los momentos dulces, todo completo lo tenemos que comer. Jesucristo es el Cordero Pascual, el cual no se puede separar. Él tiene que ser recibido en su totalidad y ni tú ni yo podemos separarlo. La parte difícil y la parte rica o la buena, pero también la parte
complicada de asimilar. El Evangelio tiene mucha parte agradable, pero también tiene gran parte de lo difícil. Si tú quieres a Jesucristo, te lo tienes que comer todo. No podemos solamente preferir las bendiciones. No podemos preferir solamente lo cómodo o lo que está bien. Hay cosas difíciles que Dios nos va a pedir y quisiéramos nosotros evitarlo o quisiéramos pasar ese platillo al vecino para no tener que sufrir, para no tener que sacrificarnos, pero a Jesucristo hay que comerlo todo, ¿sí? ¿Y por qué se tiene que comer todo? Porque Jesucristo es perfecto, porque el Cordero es sin mancha. ¿También las entrañas? Sí, pero no me gustan, te lo tienes que comer todo. Las patas, las pezuñas, comerlo todo. Cuando a mí me siento afligido y quiero tirar la toalla, quiero salir corriendo, ¿por qué? Porque es perfecto. Todo lo que hay en el Cordero, todo lo que hay en Jesucristo, al ser Él perfecto, todo lo que Él hace también en nosotros es perfecto. Entonces, lo dulce, lo amargo, lo difícil, lo suave, lo cómodo, lo áspero, lo triste, la alegría, en todo, el Cordero se tiene que comer enterito. Tiene que comerse panes sin levaduras también. La levadura es sinónimo de pecado. Con un poco de levadura se leuda toda la masa, dice Gálatas 5:9. El pecado esponja la maldad, lo hace mucho más grande. Un solo pecado hace gigante nuestra maldad delante de Dios. En Éxodo capítulo 22, versículo 15, perdón, 12:15. Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Será cortado de Israel. Y el versículo 18 dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14. Recuerden que el día 14 era el día de ofrecer el sacrificio. Por la tarde hasta el 21 día del mes, o sea, 8 días, no vas a comer levadura en tu casa. En el mismo día que iniciaba la Pascua, ese mismo día también iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. El cordero, el calendario hebreo no es el mismo que el de nosotros, que es solar. Para ellos, ahorita todavía es sábado, porque el día comienza hasta hoy en la tarde, cuando empieza a oscurecer. Entonces el padre no podía buscar la levadura en el día, como para alumbrarse con la luz del día. Tenía que hacerlo al iniciar precisamente el día 14. Y para esto, pues el padre entraba y buscaba en su casa cualquier indicio de levadura, y ya llegada la noche, pues tenía que también agarrar una lámpara para alumbrarse. Es como buscar una aguja en el pajar. ¿Por qué es tan difícil? Porque las tinieblas dominan y no nos permiten ver lo malo que hacemos. Y por eso era complicado, pero la orden era: saca toda la levadura. Para ellos, nada más en su día de fiesta, pero para nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos que sacar levadura? Todos los días. Todos los días tenemos que vigilar que en nuestra casa no haya levadura, que no haya pecado. La orden era que si alguien comía levadura en esos 7 días, sería cortado del pueblo, sería muerto. ¿Qué tal que tú estás creyendo que en tu casa hay sangre
o que en tu casa no hay levadura y vives confiado de que todo está bien y además dices, no, ellos son los que están mal, yo estoy bien. Va a venir el ángel de la muerte y vas a ser cortado. Dios quería que su pueblo viviera en santidad, que le obedeciera. Es lo mismo que Él nos pide a todos los que hemos sido beneficiados por el sacrificio de ese Cordero Pascual, de esa sangre que nos libró de la muerte y que nos ha dado vida eterna. Él demanda una vida consagrada, una vida para Él. Entonces cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 también dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Por cuál razón nosotros tenemos que vivir sin pecado? Porque Jesucristo, que es la Pascua, ha sido ya sacrificado por nosotros. ¿Sí? Había dos maneras como el padre podía eliminar la levadura en su casa. Primero era quemándola y la otra era sumergiéndola en agua. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? El pecado solamente se ahoga sumergiéndola en la palabra, que es el símbolo del agua. Mientras tú más lees la palabra de Dios, más hambre tienes de buscar a Dios, mejor le entiendes, es más posible que tú empieces a encontrar que hay levadura en tu corazón. Cuando tú ignoras la lectura, cuando tú ignoras la meditación, cuando tú ignoras tu búsqueda de Dios, tu corazón puede estar lleno de levadura y sin darte cuenta, porque no hay conciencia de pecado en el corazón. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en máxima prioridad de nuestra vida, esa palabra que ilumbra los ojos de nuestro entendimiento va a permitirnos ver la condición real de nuestro corazón. Y mientras más luz, mientras más palabra metemos en nuestro corazón, más claridad vemos los espacios, los rincones donde puede haber pecados, donde puede haber basura, donde puede haber engaño, robo, adulterio, en muchas cosas. Pero la palabra necesita brillar en nuestros corazones. Y la otra manera de destruir o eliminar la levadura era quemándola. Y un día Jesucristo va a venir y va a quemar esa levadura, pero también va a quemar al portador de la levadura. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene mejor? Pues mejor ahogándola en el agua de la palabra. En esto nosotros tenemos parte fundamental que hacer. En el otro, Dios opera el juicio, como lo hizo con los primogénitos de Egipto. Nosotros tenemos una parte importante que hacer ahí. Si no lo hacemos, dice la palabra, seremos cortados. Y eso da miedo, ¿no? ¿No te causa temor? Tercer elemento que tienen que comer en la Pascua eran las hierbas amargas. Y eso amargo era un recordatorio de la amargura con que ellos habían sido tratados como esclavos en Egipto esos 430 años. Para nosotros los creyentes, el pecado tiene que empezar a sabernos amargo. Jesucristo tiene que hacer evidente su vida en nosotros, en que ahora para mí el pecado se ha vuelto amargo. ¿A cuánto les gusta comer amargo? Nada, agarra su plato de caldo y le pone tantito amargo allí y dice, ¡ay, qué rico! No, ¿verdad? Buscamos sal, buscamos las especies para que tenga buen sabor. ¿Sí? Pero ellos tenían que comerlo recordando la amargura de espíritu que tenían mientras sufrían esos 430 años allí en Egipto. Si el pecado, mis hermanos, todavía nos sabe dulce, ahí tienes un gran problema.
Si el pecado todavía te agrada, tienes un grave problema. Tienes que buscar a Dios y llenarte de su palabra, tanto así que el pecado te empiece a saber amargo. Y no hay otra manera de que ese pecado sepa amargo, sino sumergiéndola, la mente y el corazón, en la palabra de Dios. Y aun cuando nuestra naturaleza caída nos hace pecar, ese pecado debe sabernos amargo, en arrepentimiento, en dolor de haber ofendido a Dios. Si no sentimos nada al pecar, como si no pasara nada, allí no hay plena conciencia de lo grave que es cometer pecado. Y cuando sucede en nuestro corazón, o es que el corazón se ha cauterizado, la conciencia está muerta, o simplemente no somos nacidos de nuevo. Porque al verdadero Hijo de Dios, el pecado le sabe amargo. Por lo tanto, el creyente, el Hijo de Dios, que ha disfrutado de la salvación, tiene que odiar el pecado, porque sabe que eso ha ofendido a Dios cuando tú lo has practicado. Y debe dolernos en gran manera ese pecado que nos aleja del Señor. Versículo 11, Éxodo 12. La palabra dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Tenían que tener, acuérdense que era al inicio de la noche. Ellos tenían que comer el cordero pascual en la noche. Entonces, pero no sentados allí en la mesa, todo a todas anchas y todo tranquilo. Ellos tenían que tener su vestido puesto. Recuerden que ellos usaban túnicas holgadas, que para poder correr era difícil salir corriendo así. Tenían que agarrar las puntas largas y ceñírsela aquí en la cintura para que tuvieran agilidad de movimiento y poder correr, con zapatos puestos, con el bordón de la mano. Y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Recuerden que es la última plaga que llega a Egipto, y que era la más terrible, que causó llanto en todo Egipto. Los egipcios urgían a los hebreos que ya se fueran. Hasta les entregaban sus alhajas, sus tesoros, y córranle, porque por ustedes nos estamos muriendo. Entonces era la prisa de salir. Y esto también nos habla a nosotros de la disposición para salir, para hacer, para cumplir una función. Y para esto necesitamos decisión. Hay creyentes que están listos para salir de Egipto, pero no están del todo decididos. Hay otro grupo que está decidido, pero no está listo para salir. Y hay otro grupo que es peor que las dos. No están ni listos ni están decididos. Y pueden vivir otros 500 años en Egipto y terminar su vida en esclavitud del pecado. No abandonan. Por más que Dios les habla, no abandonan el pecado. Lo siguen conservando y les sabe dulce, porque para ellos no ha cambiado nada. Es más, no han comido el cordero pascual. No hay sangre en el dintel de las puertas de sus casas. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de los egipcios. Dios anticipando que Él vendría a ejecutar juicio al mundo, a Egipto. Si yo veo sangre untada en tu casa, yo te voy a brincar.
Pascua, Pasag, yo te voy a saltar, no te voy a herir. No habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de los egipcios. Amén. Él no viene a buscar las buenas intenciones que pudiéramos tener, no viene a buscar las buenas obras, no viene a buscar si teníamos bueno o mal concepto de nosotros mismos, no viene a buscar ritos, no viene a buscar ceremonias o tradiciones. Si Él viene, Él solamente quiere buscar si hay sangre en tu puerta. Y si hay sangre allí, Él te va a pasar. Y no va a haber llanto en tu casa, no va a haber dolor, va a haber libertad y va a haber salvación. Amén. Afuera, en la casa de los egipcios, solamente había llanto, dolor, lloro, gritos, desesperación. En la casa de los hebreos había libertad y salvación. Entonces, cuidemos que nuestra casa tenga esa sangre en la puerta. Dios no va a venir a buscar vidas perfectas. Dios no va a venir a buscar vidas sin error. Lo único que Él va a buscar es la sangre. Si Él encuentra sangre en tu vida, sangre de ese Cordero Pascual, entonces no morirás. Dios te va a salvar, te va a librar. Al día siguiente, muy temprano al amanecer, todos los hebreos habían salido de Egipto, mientras que el pueblo de Egipto enterraba a sus muertos. Salir a la tierra prometida, a la vida plena, a la vida de victoria. No se puede llegar si no sales de Egipto. Tienes que abandonar esa vida de Egipto. La sangre de Jesucristo no es el fin de la historia, es apenas el principio de una vida nueva. Dichosos, bienaventurados los que la han encontrado. Mantengamos nuestra vida acercada al Señor, de manera que esa sangre esté allí. Por eso es que nosotros celebramos la Pascua todos los días. Y por eso todos los días buscamos levadura, para que no leude toda la masa, para que no eche a perder esa seguridad y esa confianza que tenemos en Dios. Yo quiero en esta tarde terminar con esto. ¿Cómo está tu casa? ¿Tiene la sangre en el dintel de tu puerta? ¿Has confiado en la salvación de Dios? ¿En el sacrificio del Cordero de Jesucristo? Uno. También otro. ¿Está tu casa limpia de levadura? ¿No hay cosas de Egipto arrinconadas por allí escondidos, guardados, que todavía disfrutas y que el pecado no te sabe amargo? Sería bueno considerar estos detalles y asegurarte, porque créeme, el Señor está por venir, no tarda. Nos está anunciando, nos está anticipando ya. No podemos vivir confiados en nuestras obras. No podemos vivir ni siquiera confiados de que nos reunimos en la iglesia. La iglesia no nos puede salvar. Si yo no vivo una vida consagrada al Señor, nadie puede hacer nada por mí. Si Cristo no aboga por mí como mi abogado, nada ni nadie puede salvarme. Por eso chequemos entonces que la sangre efectivamente esté pintado en la puerta de nuestro corazón. Y que todo pecado guardado ahí sea echado fuera, sea eliminado y sea sumergido en el agua de la palabra para que se ahogue y no vuelva a vivir. ¿Cuándo dicen amén? ¿Sí? Es tiempo todavía.
Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana hemos escuchado tu palabra y te damos muchas gracias porque así como tú advertiste anticipadamente al pueblo lo que tenía que hacer, hasta el día de hoy nos sigues también anticipando lo que muchas veces se nos ha olvidado hacer, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a asegurarnos de que ese sacrificio en la cruz que un día tú hiciste por nosotros para salvarnos, efectivamente, Señor, sea viva en nuestro corazón, que en verdad nos has limpiado, que en verdad nos has salvado, para que tu juicio, Señor, no venga sobre nosotros, sino salte, nos brinque, nos pase, como lo hiciste en todo hogar de los hebreos. También ayúdanos, Señor Jesús, para que en nuestro hogar nunca haya levadura que ensucie nuestra vida, que empañe nuestro gozo, que nos quite la paz y nos aparte de ti, Señor, que es lo que hace el pecado. Ayúdanos, Señor, para que cada día nuestra casa esté limpia y el pecado nos sepa amargo, Señor, y no tengamos ningún interés en practicarlo más, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.